La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. El libro de Romanos, en el capítulo 9, en el verso 30 en adelante. Yo lo voy a leer, hermanos, en las dos versiones, porque es importante que tengamos muy claro lo que queremos aquí, entonces, leer. Dice entonces aquí en el verso 30, dice, note estos signos, hermanos, son signos de pregunta. Está preguntando, ¿qué pues diremos? Dice Pablo. Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dice él, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe. Y este es un problema para los cristianos ahora en día. Dice que no iban tras ellas, tras la ley, hermanos, no iban por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta versión dice, ¿qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, Él los aceptó porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. Este es el error más grande. Tratar que un cristiano, hermanos, por lo que hace, Dios lo va a ver mejor. Y porque no fueron aceptados porque querían que Dios los aceptara porque hacían y no por confiar solo en Él. Por esto Cristo fue para con ellos como una piedra en el que tropezaron. En la Biblia Dios dijo, yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defrauda a los que confían en Él. Este es un mensaje muy específico, especialmente para aquellos que son cristianos y también para la gente que no es cristiana, pero en especial aquellos que confían, hermanos, que porque ayunan, porque oran, porque diezman, porque ofrendan, porque ayudan a una iglesia, porque son caritativos, porque, hermanos, todas esas cosas no nos hacen mejores cristianos. Lo que a usted y a mí nos hace mejores cristianos, hermanos, es tener una fe, hermanos, tremenda en Dios, depender de Dios, hermanos. La fe ha sido la clave, la base, toda la vida para que el ser humano, hermanos, se acerque a Dios. Abraham se acercó a Dios por medio de la fe. Jacob y todos los hombres, hermanos, se acercaron a Dios por medio de la fe. Nadie se ha podido acercar a Dios, hermanos, por medio de obras. Usted como hijo de Dios y yo, hermanos, nos hacemos obras, no para demostrar qué clase de cristianos somos. Usted hace obras para demostrar que usted es un cristiano. Como lo he dicho antes, un mango da mangos porque esa es su naturaleza de ser mangos y dar mangos, hermanos, porque de eso se espera de ese árbol. Entonces de un cristiano se espera buenas obras porque usted es un hijo de Dios. Entonces no para impresionar al mundo ni para impresionar a Dios, hermanos, sino porque nuestra naturaleza como hijos de Dios debería ser de ser buenas obras. Amén. Gloria a Dios. Mire, Pablo entonces en esta sección, hermanos, habla del plan, hermano, divino para con los gentiles y por qué tropezó Israel también. Su salvación, hermanos, exclusiva a nosotros como los gentiles, que así se nos llamaba, hermanos, se debe porque Dios rechazó a Israel, especialmente, hermanos, por el motivo de cómo Israel se acercaba a Dios. Hay cristianos tan orgullosos, hermanos, que vienen a Dios, que siente que trae el pecho inflado cuando viene a la iglesia, hermanos, porque es tan religioso y siente, hermanos, que
es el mejor cristiano entre medio de la congregación. ¿Se ha fijado, hermanos, que en todas las iglesias existe una hermana, un hermano o varios hermanos que se sienten hermanos, los pavorreales de la iglesia, porque son los mejores cristianos de la iglesia? Hermanos, nadie, Dios nos ha llamado a ser pavorreales a nosotros, sino, hermanos, a ser gente humilde en medio de la congregación, hermanos, porque cuando usted se exalta, hermanos, no deja que Dios se exalte. Deje que Dios lo exalte a usted, hermanos, por lo que Él es, y no, hermanos, por lo que usted cree que usted es. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces, ¿qué pues diremos? ¿Qué es lo que los gentiles entonces iban tras la justicia? Dios, hermanos, desde el principio entonces decía, ha usado un método y ese método no ha cambiado, es la fe. Por la fe, Noé construyó una barca para salvarse. Por la fe, Enoc fue arrebatado. Por la fe, Abraham caminó con Dios. Hermanos, y si usted se va a ir al cielo, porque usted le tiene fe a Dios. ¿Qué es fe? Una confianza donde usted cree que Dios no le va a fallar nunca. Que usted sabe que la palabra de Dios, hermanos, no cambia. Fe no es dar un clavado al precipicio y saber, no sabemos dónde va. Fe, hermanos, es saber caminar en bases, hermanos, donde creemos a los fundamentos de la palabra de Dios. Fe no es solo dar pasos falsos. Lo he explicado antes. Fe, eso no es fe. Fe no es, hermanos, que usted no tenga trabajo y no vaya a buscarlo. Y entonces, hermanos, ¿y cómo le van a dar trabajo? Fe es que usted no tiene trabajo, pero va a ir a buscar un trabajo. La fe es responsabilidad, trae responsabilidad. La fe no es algo, hermanos, que nomás se consigue así nomás. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 4 en adelante, y trae unos cuantos versos. Ahí vamos a ver varios héroes de la fe que desde un principio, hermanos, entonces caminaron estos hombres por medio de la fe. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Pausita, hermana. Mire, Pablo se va, hermanos, hasta el principio. Note, para ofrendar, usted necesita fe. ¿Por qué Caín no se le aceptó su ofrenda? Porque no tenía fe. Hermanos, hay gente que dice, ¿para qué doy? Esto me sirve a mí. ¿Sabe, hermano? Si no tiene fe, no dé nada. Porque ni le cae bien a usted, ni le va a traer beneficio a usted. Mejor no dé nada. Caín, hermano, Dios le menospreció, hermano, su ofrenda. Entonces, note, Abel, desde el principio, por fe, le ofreció una mejor ofrenda a Dios. A ver, hermana, ahora sí. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pausita, acuérdese eso. Esta es la clave, hermanos, de este estudio. Porque sin fe es... ¿Y qué es imposible, hermanos? Algo inalcanzable. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere agradar usted a Dios? Haga las cosas en fe. No los haga por obras. Y sabe, cuando usted las hace en fe, el mérito es de Dios. El mérito no es suyo. Por eso, ¿qué verso es ese, hermana? Verso 6. Entonces, acuérdese de ese, hermano, de ese verso, porque lo voy a preguntar al final. Hebreos capítulo 4, verso 6. 11:6, perdón. 11:6. ¿Qué más, hermana? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo,
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Una pausa, hermana. Ahorita lo vamos a dejar así porque son varios versos. Usted sígalo leyendo en su casa, todo el capítulo 11. Dice que por la fe de Noé condenó al mundo. Porque Noé le creyó a Dios y construyó una arca para salvarse. Hermanos, ¿cómo se va a salvar usted? ¿Por lo que hace? Entonces, hermanos, ¿no está el cristiano en esa condición ahora en día? Hermanos, Israel estaba en esa condición. Israel no tenía fe en Cristo. Israel tenía fe en su ley. Y que ellos practicaban una ley perfecta, hermanos, y que ellos la cumplían de acuerdo a sus propios méritos. ¿Cuánto cristiano se siente mejor cristiano que el que está a su lado? Dice, yo soy mejor cristiano. Hermanos, yo sé que entre así haya uno que se sienta mejor. La Biblia dice que no hay uno. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay ni siquiera uno bueno en medio de nosotros. Es más, dice que nuestras buenas obras las mira como trapos de inmundicia. Entonces, ¿nosotros cómo agradamos a Dios? Fe. Fe es, hermanos, creerle a Dios. ¿Sabe qué es fe? Fe es cuando usted aprende a nadar y usted pone toda su confianza en aquella persona que le va a enseñar a nadar, que no lo va a dejar ahogar. Fe es, hermanos, depositar nuestra confianza total en Él, que Él, hermano, no va a cambiar. Fe es aquello que les faltó, hermanos, a los apóstoles cuando Dios les dijo, Cristo les dijo, crucemos al otro lado. Hermanos, la barca empezó a llenarse de agua, se parecía que se iba a hundir, hermanos. Y los apóstoles empezaron, hermanos, a gritar, decirles, maestro, no tienes cuidado de nosotros, nos estamos hundiendo. Hermanos, Cristo les dijo, pasemos al otro lado. Cristo les dijo, lo voy a llevar al otro lado, pero la fe no quiere decir, hermanos, que todo va a ser color de rosa. La fe no quiere decir, hermanos, que todo va a ser bonito en el trayecto. La fe quiere decir, hermanos, que cuando los momentos más difíciles de tu vida, hermanos, tú no tienes que desprender tu corazón de Dios, hermanos, porque Él va a estar ahí y tienes que seguirle creyendo a Dios, hermanos, que aunque se vea tormenta tras tormenta, hermanos, Dios va a seguir, hermanos, trabajando en tu vida. Dios ha prometido salvarte y ese es el capítulo 9, hermanos. Dios te ha prometido salvarte. Pero a veces pareciera, hermanos, que la gente que no tiene a Cristo vive una vida más feliz que tú, una vida más próspera, una vida más tranquila, como que tuvieran más paz, como que los matrimonios están más tranquilos, hermanos, y tu vida como que sufre de problemas, hermanos. No, ¿sabes qué? Estás pasando por momentos difíciles, estás pasando, hermanos, por desierto, estás pasando, hermanos, por la barca donde se vienen las olas, pero Dios está ahí. Dios no te va a dejar. Amén. Los gentiles, hermanos, no fueron salvos porque también buscaran a Dios. Algunos de ustedes andaban buscando a Dios cuando Cristo los salvó. Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nadie. Nadie de nosotros. Muchos de ustedes eran, hermanos, tal vez marihuanos, cocaínos, drogaditos, borrachos, prostitutas y a ver qué tantas cosas hay entre medio de nosotros. Ahora aquí todos ven como caras de angelitos, ¿verdad? Bien bonitos todos aquí. ¿Pero qué éramos nosotros? Dios no te escogió por bueno. Dios te escogió, hermano, porque Él es bueno. No porque tú eres bueno. Entonces, hermanos, Él hizo una obra en ti. Tú no estabas buscando a Dios, pero Dios te rescató. ¿Ok? Vamos a ir aquí a Romanos, capítulo 4, verso 1 al 11, por favor. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pausita, hermano, ahorita. Oiga, mas el que no obra, pero cree, su fe le es contada por justicia. Hermanos, esta es la clave
de toda nuestra salvación. Creerle a Dios. Siga, hermano, por favor. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Usted ha oído, hermanos, ese dicho que dicen mucha gente: yo he aceptado a Cristo, pero todavía no me bautizo, porque no estoy preparado. Hermanos, Abraham no recibió la salvación por la circuncisión, sino la salvación la recibió, hermanos, por la fe. La circuncisión la sirvió como para señal. Entonces, el bautizo suyo, hermanos, no es para salvación, es para señal. Usted, hermanos, es una señal pública, hermanos, que usted hace cuando se bautiza. Pero muchos dicen: no, todavía no me bautizo porque todavía no estoy preparado. Usted en realidad, hermanos, usted está ni sancochado, ni cocido, ni nada, ¿verdad? O sea, no sabe ni qué es lo que está haciendo. No le dicen a veces: no se bautice todavía porque usted no está preparado. Hermano, dígame usted una cosa: cuando la ambulancia llega a sacar a aquellas personas que están en esos carros, hermanos, están ahí todos aplastados y que necesitan sacarlos, ellos ¿qué dirán? Sáquenme. Ellos no dicen: no estoy preparado para que me saquen de este, ¿verdad? Así en esa condición espiritual estamos nosotros, hermanos. Nosotros estamos en una condición donde usted no hace nada por la salvación, todo lo hace Cristo. Igual que aquellas personas, hermanos, no hacen nada porque esas personas, hermanos, se salven. Todo lo hace Cristo. El hermano leyó ahí: Abraham no le creyó, no fue justificado, hermanos, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué hizo Abraham? Obras no, dice, porque entonces la obra, hermanos, es algo que se merece. Nosotros, hermanos, nadie puede ganarse el cielo por las cosas buenas que hacemos. Porque nadie, hermanos, va a ser lo suficiente bueno para hacer cosas buenas. Usted podrá ser bueno, hermanos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Pero sea bueno con su enemigo. Eso es ser bueno. Ser bueno, hermanos, hacerle algo bueno a aquel que le cae mal. Aquel, hermano, que se le hace la cara de limón a uno, va, cuando lo mira. Eso es ser bueno uno. ¿No dice la Biblia, hermanos, que si ves a tu enemigo, dice, dale de comer? ¿Por qué, hermanos? Porque es una de las cosas más principales, más básicas que hay, hermanos, para ayudar al prójimo con la comida. Entonces, dale de comer, dice. Vamos a ir aquí a Romanos 5:10, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo estábamos con Dios antes de venir a Cristo? En amistad, éramos enemigos de Dios. Hermano, usted era enemigo porque hacía lo contrario de lo que Dios decía. No había una amistad. Entonces dice, si siendo enemigos Dios nos salvó, mucho más ahora que usted es amigo de Dios, hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, comprado por la sangre de Cristo, ahora que es hijo de Dios, hermano, ¿cómo Dios lo va a dejar a medias a usted? Si Dios hacía salir el sol sobre los injustos, igual que los justos, hermano, mucho más ahora que usted está en la bendición de Dios. ¿Sí me entiende? Dios no lo va a dejar a medias a usted. Esto también a lo que hace, hermanos, quitar nuestro orgullo de religiosidad que podamos tener nosotros, hermanos,
y levantar a Cristo, porque el problema ahora en día que nos pasa como Israel, hermanos, es que nosotros creemos que tenemos méritos propios con Dios. Oh, a mí Dios me usa en este ministerio, hermano, me usa en la oración, me usa en sacar demonios, nomás le hago fuera y el demonio sale con la cola en medio de las patas, hermano. La gente se adueña de la misericordia de Dios. Hermanos, y viene el gran siervo de Dios. Este solo abre la boca y Dios mío, cae fuego del cielo. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado de que glorificamos al hombre más que a Dios? El hombre no tiene que ser glorificado. El único que tiene que ser glorificado en una iglesia es Cristo Jesús. Miraba un video, hermanos, del apóstol de la iglesia sabatista y le gritaban, Hosana al que viene al hijo de David. Hermano, ¿para quién es ese canto? Para Jesús. Y se lo estaban cantando este hombre. Qué tristeza, hermano. Y el hombre parece pavo real, hermano, caminando, aplaudiéndole. Digo, qué humilde ese hombre. Qué humilde. Nosotros somos muy humildes, ¿verdad? Muchos judíos, hermanos, creían entonces ellos que porque pertenecían a un pueblo, hermanos, religioso, ellos pues tenían un mejor trato con Dios. Los judíos, hermanos, se creían entonces muy justos en su propia opinión. ¿No dice así también la escritura, hermanos? Dice el sabio se cree justo en su propia opinión. Y los cristianos también, hermanos, se creen justos en su propia opinión. ¿Cómo se decía llamar Pablo él solo, hermanos? Un apóstol de Dios. ¿Sabe cómo se llamaba él? El abortivo. El apóstol, hermanos, más pequeño entre todos. El hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Nunca trataba de exaltarse él, sino de exaltar a Cristo. Y enseñaba de que había que exaltar a Dios. Los apóstoles de ahora, hermanos, ya no les alcanzó el nombre de apóstol. Ahora se ponen títulos, hermanos, extravagantes como el patriarca ahora. Ya si hubieran nombres extraterrestres se los pusieran ellos, hermanos, porque creen que los títulos los está llevando a ellos a algo muy grande. Hermanos, los títulos que usted y yo tengamos, hermanos, salen sobrando delante de Dios, porque si yo no soy lavado con la sangre de Cristo, no importa el título que yo tenga o que usted tenga, hermano, porque yo, como usted, necesito la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Todos nosotros necesitamos la sangre de Cristo. Todos nosotros somos salvos, hermanos, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si yo quiero ser salvo, tengo que poner mi fe en el que me salvó en la cruz del Calvario. No en los méritos que yo hago. Usted quiere ser una persona firme, una persona que agrada a Dios, ponga su fe en Cristo. Porque el que pone la fe en el hombre, tarde que temprano le va a fallar. Además, ¿qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre falla. No le falla el hombre a la esposa al marido, los hijos a las mamás, papá, los papás a los hijos. Hermano, el hombre falla. Pero Dios nunca va a fallar, hermanos. Dice porque iban tras ellos, hermanos, no por fe. Israel no tenía fe. Los judíos o gentiles, hermanos, lo único que pueden hacer para ser salvos es entonces, hermanos, creer que no pueden hacer nada. Si usted piensa que es mejor no hacer nada, no, hermano, estoy hablando en el sentido de que usted no hace nada, por ejemplo, en la iglesia. Estoy hablando de hacer nada por la salvación. Okay, no me va a decir, entonces ya no quiero ayudar en la iglesia porque no sé hacer nada. Hermano, todo aquel que es cuerpo de la iglesia, de Cristo, hermanos, se ajusta al cuerpo de Cristo. Y todo el cuerpo de Cristo debería de ayudar como un solo cuerpo. Vamos a ver entonces 1 Corintios capítulo 1, versos 22 y 23, por favor. Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero
y para los gentiles locura. Mira, hermanos, aquí está hoy un problema. Los judíos pedían señales. ¿Qué es lo que le decían a Cristo? Danos una señal, danos una señal. Los griegos muy sabios, ¿qué querían? Sabiduría. Cuando Pablo les predicaba a Cristo, no encajaba. Porque unos querían señal y otros sabiduría. Y la salvación era creer en un Cristo crucificado, en un Cristo que había muerto en la cruz. Entonces, los griegos decían, ¿cómo es posible? Si murió en medio de dos ladrones, y tú me dices que yo debo ser salvo por medio de ese que murió en la cruz. Entonces, para los judíos, tropezadero; para los griegos, locura. Y para mucha gente, es locura cuando usted le dice, ¿es salvo usted? Sí, por la gracia de Dios. ¡Ay! Dice que es salvo. ¿No dice aquí que es locura? Miren el aleluya, dicen que es salvo. Sí, porque para ellos es locura. Locura que usted sea salvo, no porque lo que usted ha logrado hacer, sino porque lo que Cristo logró hacer en usted. Él lo logró en la cruz del Calvario. Usted no hizo nada. Y si la gente pudiera entender esto, hermano, entendiera que es trompezadero para los que se creen muy sabios, hermano, y locura para aquellos hermanos que buscan filosofías huecas. Véngase también a Isaías 28:16, por favor. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Mire, la piedra es para fundamento, pero Israel trompezó en esa piedra. O sea, más bien dicho, se daba en las narices en esa piedra. Esa piedra es de trompezadero para Israel. Esa piedra, hermano, es locura para los sabios. Esa piedra es de salvación para nosotros, porque ese es Jesucristo. Para Israel, trompezadero. Para los griegos, locura. Para usted y yo, la salvación. Amén. Isaías 8:14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Miren, él es como casa, como fundación, pero para Israel es tropezadero. También como red para caer en las redes. Israel se sentía tan justo que sentían que no tenían necesidad de un Mesías, de un Cristo. Es más, ahora en día hemos llegado a la desgracia, hermanos, que ya no invitamos a Cristo en los cultos. Invitamos a un profeta, invitamos a un apóstol, invitamos a un ungido. No, hermano, ¿de qué sirve que vengan todas esas personas si no viene Cristo? Al que necesitamos en la iglesia, hermanos, es a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la salvación a nosotros, hermanos. Y en quien está, hermanos, nosotros estamos, como dice, fundamentados en Él, hermanos. Israel pasó por estos problemas y la iglesia está pasando por los mismos problemas. La gente confía en sus profetas, la gente confía en sus líderes. Hermano, usted confía en Cristo, usted no confía en mí, hermano. Usted confía en Cristo porque Él es el que no le va a fallar a usted. Es triste cuando la gente se siente defraudada, hermano, de los líderes. ¿Por qué? Porque usted puso la mirada en el líder. Usted no ponga la mirada en su líder, usted ponga la mirada en Cristo, hermano. ¿No dice la Biblia que pongamos la mirada en el blanco, hermanos, que es Cristo? Nosotros los líderes tratamos de ser ejemplo para ustedes. Tarde que temprano les fallo. A todos les he fallado a ustedes, ¿sí o no? Y si no le he fallado, cualquier momento le fallo, no se preocupe. ¿Ah? Cualquier momento. Entonces decía que para los gentiles es locura, para Israel, hermanos, es tropezadero. Es imposible entonces nosotros, hermanos, venir a Cristo, hermanos, con una actitud donde nosotros creemos, hermanos, que servirle a Dios es de una manera, hermanos, arrogante. La arrogancia no va con Cristo.
La buena noticia que el creyente en él no será avergonzado. Este es lo importante. Miren, el verso 33, como está escrito. He aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será, hermanos, avergonzado. Entonces, para unos tropiezan en Cristo, para otro Cristo es locura, para usted es confianza. El hombre es justificado entonces solamente por la fe y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe está puesta, hermanos, totalmente en lo que Cristo ha hecho en nosotros. Véngase aquí a primera de Pedro 2:8, por favor. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, ¿en qué tropieza la gente? En la palabra. ¿Por qué? Porque no le queda la palabra. Yo creo en esto, pero en esto no creo. Quítenle esa hoja a la Biblia entonces. Yo como que creo en esto, pero ay, en esto como que es muy exagerado. Yo no creo en esto. No crea. Simplemente usted está tropezando en la palabra de Dios. Hay gente que busca excusas, hermanos, en la Biblia. Dice que esto es para cierto tiempo y para otro tiempo. Hermanos, no lo cree. Usted está tropezando en la palabra de Dios. Si le cree a Dios, dice la Biblia, hermanos, que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿O alguna? Toda. ¿Para qué? Para instruirnos, para mostrarnos su justicia, para guiarnos. Es cierto, hay palabras, hermanos, que fue para un tiempo determinado, pero todo es para nosotros. La palabra de Dios se va renovando de día en día y va dándonos, hermanos, esa, ¿cómo dice? Como las aplicaciones, los que tienen iPhone, ¿va? Que sale una, ¿cómo se llama? Teléfono nuevo y se actualiza. Hermano, la palabra de Dios es igual. La palabra de Dios se actualiza, hermanos, en nosotros cada día, hermanos, y la palabra no pasa de moda. Sé que si usted, hermanos, tropieza en la palabra de Dios, entonces tenemos problemas nosotros. Romanos 3:28, por favor. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Wow. Pablo dice, concluimos. ¿Qué quiere decir eso? No. ¿Ah? Esto se termina. Este argumento se cierra. Este argumento se terminó. Usted es justificado por la fe. Pablo dice, ya no quiero hablar más de esto. Ya dijimos que somos salvos por la fe, no por lo que usted haga, ni por lo que yo haga. ¿Y qué será de aquella gente, hermanos, que buscan su propia justicia? Entonces, ¿es bueno hacer ayuno? Claro que sí. Pero no venga como pavo real, mano, me aventé 40 días de ayuno. Y viene usted como pavo real, ¿va? Y quisiera hacerle así a la gente, hermanos, y decirle que hasta los pelos se le engrifen a la gente, ¿no? Hermano, ahora me la pasé orando. Gloria a Dios, ¿qué hora? No ha orado todo el año, que sea ahora oró, ¿va? Hermano, nada de lo que usted hace debe ser para glorificarse. Todo lo que usted hace, que glorifique a Dios. Amén. Todo lo que usted hace debe de glorificar a Dios. Romanos 5:1, por favor. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted tiene paz con Dios solamente por medio de Jesucristo. Usted no ha podido llegar a Dios por los méritos propios, sino solamente por medio de Cristo. Qué bonito, hermanos. Mire, se siente uno aliviado de su pecho cuando uno ve que nosotros llegamos a Dios por la justificación de Él y no por la justificación de nosotros. Yo sé, hermanos, que hay hermanos más destacados que otros hermanos en una área, pero no en todas las áreas.
¿Sabe por qué Dios puso dones a diferentes hombres? Para que nadie se sintiera bien inflado, hermanos, como sapo. Imagínense que yo tuviera todos los dones, hermanos. Y usted ninguno. ¿Cómo viniera yo aquí a la iglesia, hermanos? No, por eso, hermanos, yo dependo de lo que usted tiene y usted depende de lo que yo tengo. Yo necesito el hermano, yo necesito el talento que tiene mi esposa, yo necesito el talento que tiene el hermano Aldo, él me necesita a mí, yo necesito el talento que tiene el hermano Juan, él me necesita a mí, hermanos, por eso nos necesitamos todos como un cuerpo, hermano, y no todos tenemos todo. Él se puede glorificar en lo que él tiene, hermano, pero no tiene lo que yo tengo. Pero yo no tengo lo que ustedes tienen, entonces me quedo mal, porque no tengo lo que ustedes tienen. ¿Me entiende? Todos tenemos, hermanos, algo que Dios nos ha repartido a nosotros para que nadie se glorifique, ¿verdad? Hermano, hay muchas cosas bonitas que usted tiene, pero también hay muchas cosas horribles que usted tiene, igual como yo. Yo tengo muchas cosas buenas, pero también tengo muchas cosas horribles. Así que estamos iguales, vamos 1 a 1, vamos empatados, ¿no? Gloria a Dios. Por si se quería, nos falta Gálatas 5:24, por favor. 3:24, por favor. Él quería ver si estaban despiertos. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermano Arquímedes, por favor explíqueme qué es ayo, porque si no los hermanos van a creer que es un gallo, ¿no? ¿Qué es nuestro ayo? Prácticamente puede ser, hermano, que nuestro ayo, como quien dice, o sea, viendo nuestra debilidad enfrente de la ley, o sea, pudimos ver que la ley era justa, santa, pero nosotros somos malos. Entonces, la ley pudo ser un maestro para nosotros, pero debido a que nosotros éramos débiles, tuvimos nosotros que optar por Cristo, porque éramos incapaces de cumplir la ley. Amén. La ley no sirvió para que usted se gozara en la ley fue para que nos enseñara, hermanos, la justicia de Cristo. La ley era para que nos llevara a Dios, no para que usted estuviera guardando el sábado o, hermano, haciendo tantas cosas que la gente quiere hacer ahora. La ley era, hermanos, para mostrarnos a Cristo. La ley nos llevaba a Cristo, hermano. La ley fue un maestro para nosotros. La ley es como un espejo. Usted se ve en el espejo, pero el espejo no lo puede limpiar a usted. Usted solo se queda mirando, va a decir, ¡y qué arrugas de gallo las que tengo! Pero la ley, lo único que hace, hermanos, es decirle su condición de usted. Entonces la ley nos lleva a Cristo para nos arreglarlo, ¿sí, hermano? A ver, léemelo en el ley porque estamos grabando. En el diccionario dice cuidadores de niños, Ajá. guardianes. Guardianes, era el que tuteaba, o sea, el tutor, como decía hermano, maestro, del que yo llevaba. Era ahora como en los países de uno, hermano, la gente que tiene más dinero, le pagan a alguien que lleve a su niño a la escuela, ¿verdad? Que vaya a aprender. Entonces, hermanos, la ley nos llevaba a Cristo, pero por medio de la enseñanza de la ley. Por medio de la enseñanza de la ley, hermano. Pero no es para que usted se adueñara de la ley. Ahora hay muchos cristianos adueñados de la ley, fíjese. Ajá, un tutor, lo acabo de decir yo. Un tutor, alguien que instruía, es lo mismo. Vamos a ir a Efesios 2:8 al 9, esto vamos a ir terminando. Y los músicos, por favor, se me preparan. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mi hermano, cerramos con broche de oro, dice, no por obras. ¿Por qué? El problema es que cuando la gente hace obras, se crece. Y dice, por fe. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación.
Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.